El impactante lado oculto de Sodoma y Gomorra, secretos que cambiarán tu visión. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. En la penumbra de la ciudad, sombras danzaban entre las calles. Las risas revelaban un juego macabro, donde la moralidad se desdibujaba como el horizonte al caer el sol. Lot, un hombre de fe, contemplaba el espectáculo desde su ventana. Su corazón palpitaba con un miedo profundo, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Era un tiempo de excesos, de placeres desenfrenados. Sodoma, con sus luces brillantes y sus callejones oscuros, era la capital del pecado. La gente vivía presa de sus pasiones, ignorando el inminente desastre que amenazaba con caer sobre ellos. Susurraban acerca de cielos que se volvían a cerrar, de advertencias que habían sido desoídas. Pero pocos prestaban atención a los rumores que se murmuraban entre la multitud. A medida que la noche se intensificaba, visiones inquietantes llenaban la mente de Lot. Recordaba historias antiguas, las palabras chispeantes de profetas que clamaban en el desierto. El juicio se acerca, resonaban en su pecho como un eco lejano. ¿Podía ser cierto? ¿Era su familia condicionalmente salvable en medio de un pueblo que había cruzado límites inquebrantables? La angustia se apoderaba de él. La presión en su pecho se volvía insoportable. Sus manos temblaban mientras contemplaba la situación. Las luces de Sodoma chisporroteaban como estrellas apagadas por la oscuridad inquietante que se cernía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Sus corazones se detuvieron. ¿Qué fue eso?, murmuró su esposa, ojos llenos de miedo. Pero Lot sabía que la verdadera pregunta era, ¿hacia dónde se dirigían? Cada paso que daban parecía arrastrarlos más cerca de un abismo del que no podrían escapar. Las miradas de los vecinos se cruzaban, y sus rostros mostraban el asombro y el horror de lo desconocido. De repente, un silencio pesado envolvió la escena, y el mundo pareció contener la respiración. En el aire flotaba un extraño presagio, algo que iba más allá de la comprensión humana. Fue entonces que Lot sintió una presencia, una sombra en un lugar que nunca había visto. Su mirada se detuvo en un horizonte que ahora amenazaba a su familia. ¿Era el cielo que se oscurecía o simplemente la mente enloquecida de un hombre que veía lo inevitable? Las llamas de la destrucción comenzaban a arder en su interior, y Lot se dio cuenta de que su vida podía cambiar en un parpadeo. Instantes después, un rayo de luz brilló brevemente, reflejando sobre su piel un último destello de esperanza en medio de la inminente catástrofe. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Podrán escapar a la condenación que se cernía sobre Sodoma? La tensión estaba en su punto máximo, una encrucijada que decidía su fe, su vida y su futuro. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona extraordinaria que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche avanzaba envuelta en una niebla de inquietud, y Lot sentía que el aire a su alrededor se volvía denso, casi tangible. Mientras su esposa murmuraba palabras de aliento, él sabía que la fe no era suficiente en medio de la oscura realidad que enfrentaban. A su lado, sus hijas parecían percibir la creciente tensión que brotaba desde las profundidades de su hogar, miradas de confusión reflejadas en sus rostros angelicales. Debemos irnos, proclamó Lot, su voz temblando con la urgencia de un hombre que sabía que el tiempo se escapaba. Los ecos de las riñas y las risas en la lejanía eran ahora antítesis a la urgencia de su mensaje. Cada segundo parecía alejarse más de la promesa de salvación, y el miedo empezaba a anidar en el corazón de su familia. ¿A dónde?, preguntó su esposa, con un tono que oscilaba entre la determinación y la desesperación. Nada nos espera afuera, aquí estamos a salvo. ¿No lo ves?
Lot. Fuera solo hay caos. Pero en su interior, Lot sabía que la verdadera seguridad no se hallaba en las calles de Sodoma, enseñoreadas por el mal, sino en obedecer un llamado que resonaba a través de las eras. Ese llamado se hizo más fuerte cuando una luz más intensa atravesó las cortinas. Era como si el cielo mismo suplicara atención, como si el universo se alzara en contra de una condena inminente. Fue entonces que vinieron ante él aquellos visitantes, extraños en su aspecto, cuya presencia ardiente parecía prometer un camino de redención. Lot sintió una oleada de esperanza, pero también un nudo de incertidumbre. Por un instante, deseó que ellos pudieran guiarlos hacia un nuevo amanecer. Ten fe en lo que no puedes ver, recordó Lot las palabras de su abuelo. Con una respiración entrecortada, su espíritu se levantó. Llamó a su familia a reunirse. Es el momento, debemos dejar esto atrás y seguir a los mensajeros. Los ojos de su esposa se llenaron de lágrimas, no solo por el miedo, sino por la carga del amor y la protección, una batalla que se libraba en su interior, y así, en medio de la agitación, Lot tomó la mano de su esposa y la de sus hijas. La oscuridad que había rodeado a su hogar se tornó en un torrente de luces titilantes, como estrellas desplomándose del firmamento ya marchito. Mientras se dirigían hacia la puerta, una sacudida recorrió las calles, un temblor profundo que parecía gritar la inminente llegada del juicio. El camino que tomaron no estaba exento de peligros. Las sombras danzaban en la esquina de cada calle, y los gritos de la ciudad se intensificaban, resonando como un aviso mortal. Lot recordó las advertencias de los profetas, sal y no mires atrás. Sin embargo, el terror de lo que dejaban lo envolvía, el eco de su hogar se desvanecía con cada paso, cuando finalmente llegaron a la salida de la ciudad, una sensación de libertad lo invadió. Pero, en el fondo de su ser, había dudas que se aferraban a su espíritu. ¿Habían hecho lo correcto? ¿Acaso dejar atrás todo lo que conocían era la verdadera salvación? Y en ese momento, su corazón se detuvo cuando escuchó un grito. Una sombra conocida surgió en el horizonte, corriendo hacia ellos con la mirada de alguien perdido en el desespero. Era una vecina, una mujer cuya mirada suplicante reflejaba el mismo destino que quería evitar. Con cada latido, Lot se debatía entre el deseo de ayudar y la orden de no mirar atrás. Al final, la decisión no solo definiría su destino, sino también el de su familia. La luz del juicio de Dios iluminaba el futuro que se cernía sobre ellos y se preguntó, ¿cuántos más de entre los perdidos serían testigos de la verdad en los momentos finales? La colisión de fe y duda lo consumía mientras se preparaban para un sacrificio más grande del que jamás habría pensado. La oscuridad de Sodoma podía ser una prisión, pero el verdadero juicio comenzaba en su corazón. El caos del exterior se intensificaba, y una sombra comenzó a caer sobre sus decisiones, dejando una pregunta flotante en el aire, ¿sería capaz de no mirar atrás? La brisa, impregnada de un frío cortante, barría las almas de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral de la ciudad maldita. Cada paso que daba Lot era un grito ahogado en el viento, una súplica silenciosa que se entrelazaba con el murmullo de las sombras danzantes. No solo atravesaban la puerta de Sodoma, sino que también despojaban su corazón de cada conexión, cada recuerdo que había forjado en aquel lugar. La mujer que clamaba se paró ante ellos, aparentemente indefensa. Lot sintió un tirón en su pecho, pero sus pies permanecieron anclados a la tierra, como si la propia ciudad le estuviera suplicando que se quedara. La imagen de su vecina, que había compartido risas y dolores, se convirtió en una espada de dos filos que atravesaba sus pensamientos, que era lo correcto en un mundo donde el caos reinaba. Ayúdanos. No dejes que se apodere de nosotros. Gritó la mujer con una desesperación que desgarraba la noche. Y en ese grito, Lot escuchó ecos del llanto de su propia familia, la misma lucha interna que se libraba en su ser. Cada súplica parecía espejar su propio dilema. La advertencia resonaba en su mente, mientras los mensajeros aguardaban impacientes detrás de él, la certeza de lo que se venía era un faro y una prisión. ¿Y si hay esperanza para ella? ¿Y si su clamor es real,
pensaba mientras su esposa, con ojos de reproche, le apretaba la mano. Ella entendía la gravedad de su deber, no mirar atrás. Pero la humanidad de su vecino la conmovía profundamente, y la sombra de su pasado luchaba contra el fulgor de su futuro. Justo en ese instante, de la oscuridad emergieron sillones de sombra que parecían cobrar vida, hilvanando un caos absorbente que llenaba toda la atmósfera. El suelo retumbó mientras un estruendo se alzaba desde las profundidades de Sodoma, el cielo parecía llorar fuego y azufre, preparándose para un juicio inminente. Las advertencias de tiempo se estaban agotando, y las luces de la ciudad danzaban en un frenético juego, como luciérnagas atrapadas en un ciclo vicioso. Lot, ven. Es una trampa. Gritó su esposa, rompiendo la enredada línea de su meditación. Un vórtice de emociones lo atravesó, el amor por su familia, el deber hacia lo justo, y la posibilidad de condenar a una inocente a ser tragada por el horror que acechaba bajo la superficie. La decisión que había evitado se precipitaba, y todo su ser le advertía que no aflojara el lazo que unía su familia. Sin embargo, el clamor de la vecina resonaba claramente en su mente: ¿no serás tú el próximo en mirar atrás? En un giro improvisado, el miedo y la tentación hicieron su danza final. Luchando contra sí mismo, miró hacia la mujer cuya esencia purificada aún luchaba por brillar en la oscura ciudad. Cada latido en su corazón resonó como un tambor de guerra que no podía ignorar. Mientras lo pensaba, la luz que aún vislumbraba tras ellos parecía temblar en su propia existencia. El tiempo se contraía en infinitas posibilidades. Si decidía actuar, todos cambiarían irremediablemente. Si se quedaba paralizado, podría salvarse. Pero la opción de quedarse en la sombra, de ser parte del grito de la ciudad, lo consumiría. Y en ese momento, el cielo se desgarró con un estruendo sin igual, envuelto en llamas que devoraban lo que una vez fue. Llenando cada rincón de la memoria y la duda, Lot sintió una revelación latente. Las decisiones de la tierra que lo rodeaba formarían un mundo nuevo y aún desconocido. Este gemido simbólico del juicio era el testimonio de la salvación que una vez consideró imposible. Mientras la furia del juicio se cernía sobre sus cabezas, una verdad desgarradora se deslizó por su mente: ¿sería capaz de demorar el inevitable juicio o simplemente sellar su destino? Cada paso que diera sería un eco en el tiempo, y ante sus ojos danzaban dos caminos, cada uno elaborado con un mosaico de esperanza y desesperación, mientras la pregunta de qué hacer jorobaba su alma: ¿hasta dónde puede llegar el sacrificio humano por los demás? El ruido del cielo rasgado se combinaba con el clamor de la mujer, creando una melodía infernal que resonaba en los corazones de Lot y su familia. De pronto, se vio rodeado por la inminencia del desastre y la fragilidad de la esperanza. La imagen de Sodoma, con sus murallas imponentes y sus caminos frecuentados, se transformaba en un fantasma que clamaba por redención en medio de la iniquidad. ¿Qué está pasando?, dijo su esposa, la voz temblorosa, mientras aferraba a sus hijas, quienes, atónitas, observaban la escena desmoronarse frente a sus ojos. ¿Debemos ayudarla? ¿No ves su sufrimiento? Lot sintió un nuevo tirón en su pecho, un eco del amor que albergaba por lo que una vez había sido su hogar y lo que aún podría ser. Ella se perderá aquí, así como muchos otros, replicó Lot, finalmente permitiéndose sacar sus palabras. Sin embargo, una chispa de duda iluminó su conciencia interna. No debería haber uno que quiera escapar de esta tormenta, pensó. La mujer, en su desesperación, dio un paso hacia él, elevando sus brazos. Hay más de lo que ves. No soy solo una sombra. Hay otros como yo que no conocen este destino. Soy la voz de aquellos que permanecen en la oscuridad. Cúmplase, te lo ruego, lo que hiciste por tus seres queridos, hazlo por mí también. Justo entonces, una sacudida aterradora recorrió el suelo como si la tierra misma protestara. Lot levantó la mirada. En lo alto, la atmósfera había cambiado de un negro profundo a un rojo ardiente, con lenguas de fuego que danzaban como si el infierno se abriera para consumir todo a su paso. La ciudad a su alrededor empezaba a desmoronarse, un símbolo escalofriante de lo que podría ser el futuro de la humanidad si no escuchaban. La respuesta que no quería dar se quedó atrapada en su pecho.
pero sin poder resistirse más, dio un paso hacia adelante. Si hay una posibilidad, si existe la más mínima opción de salvación para ella, entonces quizás hay esperanza aún, le dijo a su esposa, que lo miraba con ojos de horror y miedo. No puedo cerrar los ojos a su agonía. La mujer, al escuchar sus palabras, sonrió, pero en sus ojos se reflejó la angustia de 1000 historias no contadas. Gracias, exclamó, como si el aire hubiera cobrado luz en ese momento sombrío. Pero debemos actuar rápido. Lot se volvió hacia su familia, que lo observaba en un mar de confusión y temor. Debemos correr. No hay tiempo que perder. Las sombras de Sodoma tejían una malla de crueles promesas y oscuros secretos en el aire espeso, el caos borboteaba a su alrededor, como un mar agitado, mientras comenzaban a avanzar, el eco de palabras antiguas reiteraba en su mente, no mires atrás. Ellas fueron como cadenas que lo ataban, mientras la imagen de su hogar lo seguía como un espectro. La voz de la vecina resonaba poderosa en su conciencia. La verdad empezaba a perfilarse, su salvación estaba acompañada de una carga, les llevaron por caminos estrechos, lejos de las lujosas puertas y las luces parpadeantes de la ciudad. Cada paso resonaba con la historia de aquellos que habían vivido allí, de las alegrías que experimentaron y de los dolores que habían sufrido. ¿Qué era lo que realmente dejaba atrás? ¿Era un hogar o un infierno? Las preguntas aplastaban su mente mientras buscaba continuar avanzando. Finalmente, llegaron a una colina que dominaba la vista de Sodoma. Un soplo helado les llegó, y frente a ellos, los muros de la ciudad estaban repletos de caos y gritos de desesperación. Fue entonces cuando Lot sintió que una revelación lista para ser escuchada se estaba gestando en su interior. ¿Es este el destino del hombre? ¿Ser testigos de su propia destrucción, incluso cuando hay reservas de luz? Cuando la ciudad se iluminó en un ardor devastador, se sintió como si un velo se hubiera levantado de su conciencia. Ya no era solo un padre o un esposo, era un testigo de lo sublime y lo horrendo, el intercesor entre la esperanza y el juicio. Se preguntó si realmente había justicia y compasión en este mundo tan herido, si su esencia podría revertir un destino tan sombrío. Con una determinación cada vez más voraz, miró a sus seres queridos y a la mujer que les había suplicado. No podemos mirar atrás, pero ¿hasta dónde llegaremos para salvar a aquellos que aún esperan? Pensó, considerándose un puente entre lo que fue y lo que podría ser, mientras las sombras de Sodoma se dispersaban en el aire violento, y en ese contacto con lo divino y lo humano, entendió que la lucha había comenzado, y que la pregunta latente permanecía en él. ¿Cuáles eran los verdaderos sacrificios que se requerían para salvar otros sin perderse a uno mismo en el proceso? La tormenta rugía en el horizonte, y en su corazón, la respuesta seguía siendo un misterio. Lot sintió un profundo hormigueo en su pecho, como si la tierra misma entendiera la lucha que se libraba en su interior. A medida que la familia avanzaba, el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido de gritos lejanos, un recordatorio de una vida que se desvanecía en la memoria y en la llama. Tienen que sobrevivir, murmuró su esposa, rodeando el brazo de su esposo con una fuerza temblorosa. ¿Y si no es solo ella a quien debemos salvar? Si hay otros como ella, ¿podemos abandonarlos todos a este destino cruel? Las palabras de su esposa cortaron a través de la niebla de sus pensamientos, erigiéndose como una nueva encrucijada en su camino. Entiendo tu dolor, pero no puedo cargar con el peso del mundo, respondió Lot, notando cómo su propio corazón se encogía en el dilema. ¿Qué haremos si tratamos de salvar a todos, y terminamos destruyéndonos a nosotros mismos en el intento? La lucha entre el deber y el amor colisionaba dentro de él, como dos fuerzas primordiales tirando de su ser en direcciones opuestas. La mujer que habían contemplado antes le seguía, respirando con ansias entre los escombros de su propio sufrimiento. Ella, como un faro de esperanza, parecía permitir que cada paso de Lot resonara en un destino marcado por elecciones difíciles. A veces, el sacrificio se mide no en lo que se pierde, sino en lo que se entrega, dijo con una voz serena que portaba la sabiduría de aquellos que han vagado entre sombras por generaciones. Mientras la familia se detenía un breve momento en la colina, un chispazo de luz cruzó la mente de Lot.
Recordó las viejas historias que se contaban junto al fuego, relatos de hombres y mujeres que habían dado todo por el bien de otros, incluso en medio de la adversidad. ¿Acaso no es la compasión el camino hacia la redención?, reflexionó en voz alta, casi para sí mismo. Cada palabra era como una llave que intentaba abrir una puerta en su propia alma. En ese instante, la mujer los miró intensamente, como si pudiera ver más allá de sus expresiones y percibir el tumulto de sus corazones. Si permanecen inmóviles ante el sufrimiento ajeno, el terror de la condena viajará con ustedes, seguirán en deshonor por todo lo que dejaron atrás. ¿Dónde se encontrarán en la siguiente vida? Sus ojos ardían con un fervor que resonaba con las verdades más profundas. El sol ya se ocultaba en un ocaso sangriento, tiñendo el cielo con matices de lo que sería una jornada interminable. Pronto, las luces de Sodoma comenzaron a apagarse, como el parpadeo de una antorcha que se hace eco de una última súplica. En ese momento, Lot sintió que las paredes de su corazón se agrietaban, una revelación inminente lo atravesó. Su vida nunca había sido solo suya, y cada decisión tendría repercusiones más allá de su propia existencia. Quizás hay una puerta que no hemos explorado, dijo Lot, mirándolos a los ojos, preguntándose si realmente estaban listos para el sacrificio que implicaba ayudar a otros. Debemos encontrar la forma de recuperar a aquellos que puedan todavía estar anhelando encontrar su camino hacia la salvación. La mujer hizo un gesto de afirmación, y su expresión mostró una mezcla de gratitud y determinación. Lot comprendió que la decisión no emprendía un viaje en solitario, ya no se trataba solo de él, sino de un grupo unido por un propósito más grande y sublime. La tormenta oscura que acechaba en las sombras de Sodoma podía ser enfrentada con un destello de luz que solamente podría brotar de una unión sincera. Sin embargo, una nueva inquietud se agazapaba en la mente de Lot. Considerar el precio del sacrificio lo perseguía con fervor. ¿Qué parte de mí estaré listo para entregar? ¿Hasta dónde llegaré para rescatar lo que los demás han dejado atrás? Las preguntas giraron en su mente como un torbellino, rompiendo el silencio con la inquietante certeza de que la redención nunca es gratuita, y cada acto de compasión puede exigir un tributo que no todos están dispuestos a ofrecer. Así, con un último vistazo al horizonte ardiente y otro paso más hacia la incertidumbre, Lot comprendió que el camino a seguir no solo sería uno de salvación, sino también uno de descubrimiento personal. Con cada sacrificio que hiciera, un nuevo aspecto de su propia humanidad emergería entre las llamas, un viaje hacia lo desconocido, donde la fe y el temor se entrelazaban como piezas de un rompecabezas. El misterio aún permanecía. Al final, ¿quién se convertiría en la luz en medio de la oscuridad y qué destinos les aguardaban en el incierto paisaje que se extendía más allá de Sodoma? La noche se cerró a su alrededor con una negrura inquietante, cargada de un inquietante silencio que contrastaba drásticamente con el clamor de desesperación que habían dejado atrás. Las estrellas se escondían tras una espesa cortina de nubes, como si el cielo mismo temiera presenciar el desenlace de los horrores que aún se desarrollaban en la ciudad. Lot sintió un apremiante escalofrío recorrer su columna vertebral, una certeza ominosa le decía que el tiempo se escurría velozmente entre sus dedos. La mujer que les había seguido, ahora integrada en su pequeña familia, rompió el silencio. Hay un camino que conduce hacia la libertad, pero primero debemos despojarnos de nuestras sombras. Cada uno de nosotros carga con historias de dolor, de pérdida. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlas? Sus palabras eran un eco de la incertidumbre que palpitaba en los corazones de todos ellos. Lot se percató de que la lucha no era únicamente interna, sino que la conexión entre ellos era un hilo tenue que podría rasgarse en cualquier momento. ¿Qué sombras, y cómo las despojamos?, preguntó su esposa, su voz temblorosa traicionando el miedo que cernía sobre ella. No podemos permitir que el pasado determine nuestro futuro. Pero es el pasado el que nos define, respondió Lot, reflexionando sobre los recuerdos de su vida en Sodoma, la alabanza entre los hombres y las mujeres de la ciudad, así como su creciente desilusión con un lugar que había prometido tanto y había entregado tan poco. La mujer, que parecía poseer una profundidad inquebrantable, asintió. Las sombras se desvanecen cuando las confrontamos con la luz. Quizás hay quienes aún poseen esa luz,
personas que, a pesar de la negrura que les rodea, luchan por la esperanza. Debemos ir a buscar a esos perdidos, a aquellos que todavía tienen la fuerza de maravillarse en medio de la oscuridad. Lot sintió el impulso de suicidarse ante la magnitud de lo que solicitaba. La imagen de su hogar, los rostros de sus conocidos, y de aquellos a quienes había visto sucumbir ante la tentación de la degradación reverberaban en su mente. ¿Serían esos perdidos capaces de salir de su propio ciclo de desesperación? La duda se instalaría en su corazón como una pesadez perpetua. ¿Y si fallamos, qué sucederá?, preguntó su esposa. Una preocupación se cernía sobre su rostro. Era una pregunta que Lot había estado evitando, igual que la revolución en su propia alma que anhelaba salir a la luz. La mujer los interrumpió con un tono de voz mística: no se trata del fracaso o el éxito, se trata de la voluntad de actuar. A veces, el camino hacia la redención puede que no esté marcado, pero cada paso que demos, hasta el más pequeño, nos acercará a aquello que somos llamados a ser. Sus ojos brillaban con la intensidad de secretos antiguos, como si su propia historia albergara lecciones de tiempos olvidados. De repente, el silencio fue interrumpido por un eco distante. La familia contuvo la respiración y Lot miró hacia el horizonte desolado. Aquello era más que un eco, era un grito, desgarrador, profundo. ¡Ayuda! Resonó en sus oídos, como un canto desesperado que atravesaba el espacio y el tiempo. La súplica rasgó el velo de su determinación, desnudando su miedo y su duda. ¿Escuchan eso?, dijo Lot, sintiendo el peso de cada sílaba al pronunciar. Parece que hay más almas atrapadas en Sodoma, aguantando el mismo tormento. Una conexión instantánea se generó entre ellos, el destino de otros cargaba su propia cruz. Podría ser una trampa, musitó su esposa, y Lot sintió que su corazón se encogía. Esa posibilidad lo hizo dudar, a pesar del fervor que crecía dentro de él. Sabía que salir a buscar podría significar no solo perderse a sí mismos, sino también abrir la caja de Pandora de sus propias dudas y debilidades. No podemos hacer nada si no arriesgamos. Esta es nuestra oportunidad para ser verdaderamente humanos, para otorgar dignidad a quienes piensan que han perdido todo, replicó la mujer, su convicción iluminando el oscuro camino ante ellos. El sacrificio verdadero no reside en renunciar a la vida, sino en ofrecer la vida por quienes todavía esperan. Lot soltó un suspiro profundo, sintiendo en sus huesos la necesidad de proceder. Sin embargo, en la bruma de confianza, una pregunta se alzó como un monstruo: ¿qué tal si cada paso que demos les lleva a un abismo mayor? ¿Qué si al intentar rescatarlos, perdamos nuestra propia esencia en el proceso? Con el eco de aquel grito aún resonando, la familia miró hacia el futuro desconocido, donde el camino se desdibujaba en la penumbra. Lot sintió que la incredulidad se apoderaba de él, y el peso de su elección se hizo más palpable que nunca. Era un viaje hacia lo desconocido, donde la salvación no era simplemente un acto de compasión, sino una travesía de autodescubrimiento que lo llevaría a la búsqueda de algo mucho más grande que él mismo. El silencio se espesó de nuevo, pero esta vez, también llevaba el antídoto de la inquietud, la posibilidad de que quizás, en medio del verano más oscuro, en el corazón mismo de Sodoma, había una chispa de esperanza que aún podía encender la luz en su propio ser. Sin embargo, la verdad inquietante se cernía allí, agazapada: al final, incluso la luz podría tener un precio que no estaban dispuestos a pagar. Con ese pensamiento retumbando en su mente, la familia se lanzó al incierto camino, dejando atrás no solo su hogar, sino la duda alarmante de cuál sería el verdadero costo de su elección. La bruma que envolvía el camino se espesó, y Lot sintió un escalofrío más profundo que antes. Cada paso que daban resonaba como el eco de sus decisiones pasadas, como un tambor funerario que marcaba el compás de un destino incierto. La mujer, que había compartido tantas verdades profundas, avanzaba con un propósito sereno que parecía contrastar con la confusión que dominaba los corazones de Lot y su esposa. ¿Qué hacen esos que han perdido la esperanza? ¿Acaso creen que sus gritos serán escuchados?, musitó la esposa de Lot, con el rostro visiblemente crispado por la angustia.
La mujer se detuvo y giró hacia ellos, su mirada penetrante parecía atravesar las murallas de sus miedos. No todos los que gritan esperan ser escuchados. Algunos gritan porque, incluso en su desespero, creen que otro corazón aún puede latir con compasión cerca de ellos. A veces, el clamor es un llamado a la acción, no solo por ellos, sino también por nosotros. Lot sintió que aquellas palabras calaban en lo más profundo de su ser. La carga de su pasado parecía alzarse en forma de imágenes, las luces de Sodoma, la risa de sus amigos, la atracción de sus placeres. Pero también las sombras, la corrupción de las almas, el mal que había permeado hasta los más recónditos rincones. ¿Serían esos gritos la señal de que aún había algo que salvar? O, por el contrario, serían un indicativo del abismo en el que todo lo bueno había sido engullido. ¿Volveremos a ver lo que hemos perdido?, preguntó su esposa, entre una mezcla de incertidumbre y deseo. ¿Retornará la luz a nuestras vidas, o estamos condenados a vagar perpetuamente en este desierto de dudas? La mujer hizo una pausa, mirándola con una ternura profunda que desarmó incluso a la inquietud de Lot. La luz puede que nunca regrese de la misma forma, pero siempre es posible crear una nueva. Cada acto de bondad, cada gesto hacia aquellos que sufren, puede ser un paso que nos acerque a la redención. A veces, perdemos de vista el regalo de la unión que brinda la esperanza. Con esas palabras aún resonando en sus mentes, Lot y su familia continuaron avanzando, obligándose a seguir adelante a pesar del peso de sus inseguridades. Entonces, de entre la oscuridad, vieron una figura tambalearse, envuelta en sombras. El roce de su propia luz interior les llevó a acercarse, a pesar de la advertencia que resonaba en sus corazones. «Ayúdame», gritó la figura, su voz desgarrada por la angustia. Era un joven, con ojos llenos de desesperación. Han caído entre las manos de aquellos que no sienten, que han perdonado el mal. Están atrapados. No sé cuánto tiempo me queda. Lot sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de compasión y temor a la vez. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo podemos ayudarte? Él, junto a su esposa y la mujer, se acercaron aún más, sintiendo como la brutalidad del horror que había sido Sodoma podía estar aún muy presente. Los que aún se mantienen en pie deben esconderse en las sombras de la oscuridad. Cada mujer, cada hombre, cada niño está atado a sus propias cadenas. Deben actuar con cuidado, explicó el joven, sus ojos reflejando el abismo de la desesperación que él mismo había visto. Si quieren salvar a los perdidos, deben estar dispuestos a descender en su lugar de agonía, a entender sus gritos y a soportar su dolor. Las palabras del joven resonaron como una sentencia, y Lot sintió que el aire se hacía denso. Una vez más, se enfrentaba a la encrucijada de su espíritu, ¿estaría dispuesto a cruzar la frontera de su propia angustia, a asumir el peso de aquellos que buscaron su socorro? En su corazón brotaban sentimientos contradictorios, tanto un impulso a salvar como un intenso miedo a la pérdida de su propia identidad. ¿Estás dispuesto a perderte en el abismo por aquellos que aún no están listos para salir? ¿Sabrán percibir la luz cuando llegue? La voz de la mujer resonó en su mente, cada palabra persistía como un eco en el fondo de su conciencia. La lucha por la redención implicaba derribar muros de egoísmo, y cada conflicto personal era indispensable para trascender. Entonces, un murmullo sutil se deslizó entre ellos, como un soplo que traía consigo el sabor amargo de una revelación inminente. Algo antiguo se agitaba en las entrañas de Sodoma, un conocimiento profundo que podría cambiar todo lo que habían considerado posible. La oscuridad, de alguna manera, no era el opuesto de la luz, era un componente necesario de la existencia misma, la que permitía que la luz brillara aún más intensamente. Con el eco del joven aún reverberando entre ellos, Lot miró el oscuro camino que se extendía por delante. En la profundidad del susurro del viento, sentía la llamada de la acción, la necesidad de aceptar su destino. Pero una pregunta seguía flotando sin respuesta en la negrura: ¿era realmente posible que la luz pudiera brotar de un lugar tan sombrío, o estaban condenados a convertirse, ellos mismos, en las sombras?
Misterios íntimos y profundos se entrelazaban a medida que se adentraban en el manto oscuro de la ciudad, y cada paso lo acercaba más a entender que quizás, en cada corazón desgarrado, en cada grito de ayuda, había una verdad esperando ser revelada. La respuesta a su travesía todavía se ocultaba en la penumbra, y en medio de la oscuridad se preguntó si realmente estaban listos para confrontar el gran sacrificio que se cernía en su horizonte. Lot respiró hondo, sintiendo el aire febril y polvoriento de Sodoma envolverlo como un sudario. La urgencia del momento se mezclaba con la inquietante serenidad de la mujer que los acompañaba. Ella parecía percibir las corrientes ignoradas que los apresuraban hacia un desenlace inevitable. Mientras sus pasos resonaban en la oscuridad, el joven tembloroso miraba al suelo, como si el peso de sus palabras lo hundiese más en la desolación. ¿Qué sabes de la ciudad, de sus habitantes?, preguntó la esposa de Lot, apoyando una mano sobre el brazo de su esposo, como si la conexión entre ellos pudiera ofrecer algo de luz en la penumbra. ¿Dónde están aquellos que aún esperan ayuda? Los ojos del joven se iluminaron brevemente, incluso en medio de su angustia. Hay refugios en las sombras, pequeños grupos que aún conservan un atisbo de esperanza. Algunos se han refugiado en las alcantarillas, otros se esconden en las casas desiertas. Pero hay quienes temen mostrar sus rostros, temen que la oscuridad los consuma antes de que descruzar el umbral de la libertad. La mujer asintió, como si esta revelación sembrara en su interior la semilla de una misión. Tal vez, entonces, no se trate solo de salvar a otros, sino también de recordar ellos lo que son, lo que pueden ser. La luz arde en el corazón de todos, aun en aquellos que la habían apagado por vergüenza o miedo. Lot sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces se había ignorado su propio brillo en la búsqueda del placer, enterrando las verdades que habían alimentado su alma? Se preguntó cuántos más habrían llegado a esa dulce rendición en su corazón, abandonando su luz por sobriedad en las sombras de la ciudad. Debemos ser astutos, continuó el joven con un brillo de determinación en su voz, no podemos simplemente entrar y esperar ser recibidos. Debemos demostrarles que todavía hay esperanza, que la luz no ha sido completamente apagada. El espíritu de Lot se encendió con esas palabras. Entonces, hay que buscarles, dijo. Debemos encontrar estos refugios y ofrecerles la esperanza que necesitan. Pero en el camino, también debemos estar preparados para enfrentar la oscuridad que todavía acecha en sus corazones. El joven asintió, su mirada ardía con un nuevo fuego. No puedo evitar advertirles. Los portadores de maldad no permitirán que su luz brille sin desafío. Ellos estarán observando, listos para ahogar cualquier destello que se atreva a surgir. La mujer se volvió hacia Lot y su esposa, el peso de su mirada exigiendo una respuesta. ¿Qué deciden hacer? ¿Se disponen a arriesgar todo por aquellos que están atrapados en la oscuridad? Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. La lluvia de pensamientos caía en cascada en la mente de Lot. La idea de salvar a otros era razonable, heroica incluso, pero la posibilidad de ser arrastrados por el caos era aterradora. Tenía una familia que proteger, un futuro que construir. Sin embargo, cada fibra de su ser insistía en que ignorar el sufrimiento de los demás era una traición irreparable. Finalmente, su esposa rompió el silencio. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si debemos caer en el abismo, hagámoslo juntos y con propósito. Su voto resonó como un eco profundo en la noche, y Lot sintió como su corazón comenzaba a aceptar este sacrificio inminente. Entonces que así sea, declaró. Buscaremos a los perdidos. Pero debemos avanzar con cautela, recordando que cada corazón que intentemos iluminar también tiene su propia herida. A medida que se adentraban más en la ciudad, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como un velo que intentaba sofocar su determinación. Sin embargo, Lot sintió que la luz que llevaban dentro comenzaba a cobrar fuerza. Con cada paso, las sombras parecían retroceder, dejando al descubierto las grietas de un mundo tan desesperado por redención. Y así, al cruzar el umbral de una calle olvidada, notaron un pequeño grupo de figuras temerosas.
Tan pronto como los vislumbraron, una ola de murmullos desesperados se alzó en el aire, mezclando temor con la esperanza. Los rostros pálidos y las miradas apagadas revelaban historias de sufrimiento y zozobra, pero también el eco de una posibilidad renovada. ¿Serán capaces de creer en la luz que estamos trayendo?, se preguntó Lot en silencio, sintiendo como una nueva revelación comenzaba a surgir en su corazón. La verdad de que quizás, solo quizás, la oscuridad contendría no solo sombras, sino el aliento de un nuevo amanecer, lo asaltaba. ¿Sería la luz una esencia tan irrompible que aún en Sodoma podría florecer? El misterio lo envolvía, y mientras se aproximaban, el futuro se tornaba cada vez más vago y repleto de promesas. El grupo se acercó, cada paso resonando en el aire tenso. Los pálidos rostros se alzaron cautelosos, esperando quizás, que la luz que portaban venía a reclamar lo que la oscuridad había robado de sus corazones. En el aire giraba un murmullo de angustia, realmente cargado de desconcierto, ante la llegada de estos forasteros que, como sombras en la noche, intentaban sembrar la esperanza. El joven, que los lideraba en esta cruzada incierta, se plantó al frente. ¿Cuál faro en la oscuridad? Alzó su voz: venimos en nombre de aquellos que aún creen que hay redención. Somos los que se niegan a aceptar que la oscuridad de esta ciudad es un fin irreversible. La desesperación se mezclaba con la incredulidad entre los rostros opacos, que reflejaban las huellas de eternas noches sin sueños. Un hombre del grupo, con el rostro marcado por las cicatrices de un pasado lleno de humillaciones, se atrevió a dar un paso adelante. ¿Cómo puedes asegurarnos que lo que llevas no es más que una ilusión? La luz que mencionas parece lejana, como un eco del pasado que solo revive más dolor. Su voz, aunque rota, llevaba un peso de verdad. Era un grito desesperado por respuestas, por algún destello de esperanza que no fuera otro espejismo. La esposa de Lot, sintiendo el peso del escepticismo que colgaba en el aire, respondió con una calma inesperada. La luz a la que nos referimos no es ajena. Es una llama que cada uno de ustedes lleva en su interior, aunque haya permanecido oculta bajo el yugo del temor. Sanar no significa olvidar, sino aprender a llevar la carga de la experiencia sin que la oscuridad nos consuma. Sus palabras flotaron, como si buscaban resonar en las almas que temían a la luz, que por tanto tiempo habían permanecido ciegas. Lot, sintiendo la creciente tensión, supo que debían actuar con mayor unión, una corazonada clareando su mente. Permítanos contarles sobre aquellos que se encuentran más allá del sufrimiento. Muchos en la misma ciudad conocen historias de redención, muchos han enfrentado su propio abismo y han logrado salir. Ustedes no son las únicas víctimas, sino parte de una historia más grande que también les incluye a ustedes. La esperanza empezaba a tejerse, hilando finos sus hilos entre ellos. Los murmullos comenzaron a dispersarse como hojas movidas por un viento suave. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias de dolor y pérdida. Uno tras otro, fueron desnudando sus heridas, las cicatrices de sus vidas se convirtieron en relatos. Mientras hablaban, los rostros se iluminaban. Esa luz era tenue, como el rayo de sol que lucha por atravesar un denso manto de nubes, pero aún así, ardía. Sin embargo, en la distancia, una sombra vigilaba, acechando con malicia. Aquellos que sostenían el poder en Sodoma jamás permitirían que esa luz emergente arruinara su oscura dominación. Entre los presentes, un susurro se desató, a pesar del fuego de esperanza. Ellos nos encuentran y nos quitan. Cada vez que intentamos levantarnos, la ciudad nos arrastra de nuevo al abismo. La luz no es suficiente, ¿cómo venceremos a la oscuridad que nos acecha? Ese silencio volvió a llenar el espacio, como un velo. La esposa de Lot, entrelazando su mirada con cada uno de los ancianos y jóvenes, notó las dudas reflejadas, impulsando un renovado ardor en su pecho. Quizás la luz no deba pelear sola. Un ángel no se levanta únicamente con sus alas sino con el abrazo de aquellos que lo rodean. Cada corazón aquí presente puede convertirse en un refugio, un bastión en esta batalla por reclamar lo que la oscuridad quiere arrebatar. La unión puede ser nuestra fuerza más poderosa. Uncido por el fervor de esos lazos, Lot profundizó.
Sorprendan sus miedos, su angustia. ¿Quién dice que están solos? Si podemos encontrar uno entre nosotros que no sienta ese peso, los demás lo llevarán juntos. No hay camino sin una luz compartida, sin corazones dispuestos a seguir frente a la adversidad. Mientras avanzaban en el diálogo, el viento parecía cambiar. Una brisa suave trajo consigo un perfume inesperado, un indicio de algo más que venía, quizás una señal de que el cambio estaba en movimiento, un nuevo amanecer que podía iluminar el sendero hasta lo más profundo de la ciudad. Con cada palabra, se cultivaba la posibilidad de algo más grande. Pero la duda seguía arremolinándose. ¿Acaso lo que estaban construyendo era suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba? Mientras esbozaban sus nuevas esperanzas, también surgía la inquietud de que el poder del mal en el corazón de Sodoma no se permita ser doblegado tan fácilmente. En un rincón oscuro, los ojos vigilantes de los portadores de la sombra observaban con un desdén oculto. ¿Estaban listos los habitantes de aquella ciudad para aceptar las semillas de luz que les ofrecían? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero su destino seguía colgando de un hilo delicado, uno que podría cortarse a la menor provocación. En el corazón de la noche, mientras las sombras de Sodoma danzaban como espectros burlones, Lot y su familia encontraron un resquicio de luz en medio del creciente caos. En la distancia, las voces emergían, desgarradas pero decididas, y cada susurro que resonaba era un eco de su propia humanidad. Mientras sus corazones palpitaban en un sinfín de esperanzas y temores, Lot se dio cuenta de que la travesía no podía estar marcada solo por la seguridad de su propio refugio, sino también por la compasión hacia aquellos que aún languidecían en la oscuridad. La mujer que los había seguido, una guía de luces ocultas, habló con una sabiduría que emanaba de un profundo entendimiento. Hay poder en la unión y el reconocimiento. A veces, es un simple acto de bondad el que puede quebrar las cadenas de la desesperación, dijo, su voz resonando como un canto a aquellos que sufrían. Con cada palabra, las almas presentes comenzaron a levantarse, descubriendo que aunque su luz había sido opacada, aún tenían el poder de encenderla. Empezaron a compartir historias entre ellos, no solo de sufrimiento, sino de resiliencia. Relatos que abrieron nuevas avenidas de comprensión en donde la empatía y el amor podían florecer. Las luces temblorosas en sus corazones parecían transmitirse de uno a otro, formando un halo de esperanza que hacía mucho había sido olvidado. ¿Qué pasaría si todos entendiéramos que podemos ser el refugio unos para otros?, preguntó Lot, sintiendo una chispa de renovación que corría a través de sus venas. La respuesta vinieron desde lugares inesperados. Cada mirada revelaba una luz encendida, cada historia una unión reafirmada. Incluso los ciegos de corazón comenzaron a vislumbrar un horizonte diferente. Sus corazones, una vez pesados por el desánimo, empezaron a latir al unísono, en un canto de liberación. Un joven, usufructuando el eco de su propia desesperación, se levantó. Si hay posibilidad de redención, me uniré. Luchemos juntos. La declaración desató lo que parecía ser una luz de promesas. Cada persona se encontraba dispuesta a arriesgarse, pues la desesperanza había dejado su huella, y ahora, un nuevo deseo por la luz los ardía. Con la unidad bien establecida, Lot sintió que todo había cambiado. El aire se sentía distinto, un soplo de valor quebró la monotonía del temor. Sin embargo, el peligro no estaba alejado. Desde las profundidades de la noche, un creciente sonido resonó, un murmullo amenazante, como si la propia ciudad reclamara a aquellos que intentaban escapar de su abrazo. Sin embargo, el espíritu de lucha comenzó a arder intensamente en el corazón de cada persona allí presente. Debemos actuar con rapidez, dijo la esposa de Lot, mirando a sus vecinos en los ojos. Podemos ser esa luz que ilumine el sendero de otros. Cada paso que damos nos acerca más a la liberación. La posibilidad de contener la oscuridad resonó en sus almas, y el movimiento comenzó a tomar forma. Cada individuo, cada alma que había sido tocada, se unía en un pacto silencioso, permitir que el amor y la luz lideraran su camino, protegiendo a aquellos aún atrapados entre sombras. Mientras la luz interior de cada uno comenzó a brillar,
Los ojos que habían estado sellados a la esperanza se abrieron buscando las grietas por donde la luz pudiera entrar. Salieron de las alcobas y rincones, uniendo sus corazones en una sinfonía llena de determinación. Lo que una vez fue un muro de desesperanza, ahora se convertía en un estandarte de resistencia. Fue en ese momento que una presencia aterradora se deslizó entre ellos, una amenaza física y palpable emanando de la esencia de la ciudad, un recordatorio que resonaba en la tenebrosa atmósfera que los rodeaba. Aún así, su alma ya no conocía el miedo. La luz que habían avivado entre ellos se convirtió en un escudo. Como guerreros de la verdad, marcharon hacia la oscuridad con un poderoso clamor de redención. La luz brilla más radiante cuando el fondo es más gris, pensó Lot. Pasos firmes resonaron y se multiplicaban, un eco de algo más grande que ellos mismos. Cada paso era un testimonio de su fe renovada, cada murmullo un acto de coraje compartido. Juntos, desafiaron a la oscuridad, cada alma encarnando el espíritu que jamás se apaga. Finalmente, al llegar a las puertas del abismo que habían temido, Lot se volvió hacia aquellos que habían formado una nueva familia en el desasosiego. No estamos solos. La luz siempre se multiplica cuando se comparte. Podemos ser mucho más juntos de lo que podamos ser separados. Y aunque el miedo puede amenazar, en nuestra unión hallamos la fortaleza. Y así, frente al abismo de lo desconocido, con sus brazos entrelazados, alzaron un grito. De entre las sombras, somos luz. No habrá más oscuridad que prevalecerá sobre nosotros. Y mientras lo proclamaban, una explosión de luz emergió, quebrantando el fría oscuridad que había consumido a Sodoma por años. Las llamas del juicio se levantaron, pero junto a ellas, la determinación de un pueblo renacido. A la distancia, el cielo comenzó a despejarse, un amanecer glorioso penetrando la jornada. La esperanza que habían infundido entre sí logró gestar un nuevo principio. En ese instante, Lot comprendió que el viaje de su vida había sido mucho más que una travesía de escape, había sido un viaje hacia la edificación del alma misma. Nos aferramos a la luz que hemos encontrado, y de este abismo, surgiremos con fuego renovador, proclamó, mientras las sombras se disipaban bajo la brillantez de la luz. La ciudad que parecía condenada se transformó en un testimonio viviente de fe, esperanza y renacimiento. En ese instante sublime, el eco de su proclamación reverberó en cada corazón. Con cada paso que tomaron hacia adelante, lo comprendieron, incluso en la mayor oscuridad, la luz siempre hallará su camino. Y así, al cruzar el umbral de su destino, Lot y su familia, junto a todos los que habían encontrado en la oscuridad, se convirtieron en heraldos de luz. En sus corazones, una sola verdad brillaba con fuerza: la luz nunca se apaga. Brillamos en la oscuridad, y juntos, somos indestructibles.